Despedí a un chico de mi empresa, él llevaba las bases de datos de los clientes o algo así. En fin, algo sin importancia. Como la empresa era de mi exmarido fallecido, tenía que hacerme cargo. Le di el puesto a mi amante, pero el chico al que despedí no quiere venir a explicarle a mi amante cómo hacer su trabajo. Jamás imaginé que la vida me obligaría a descender a los niveles más ordinarios del comercio mundano, pero el destino me puso al frente de una empresa de logística tras el lamentable fallecimiento de mi exmarido. Me senté en el imponente sillón de cuero de la gerencia principal, bostezando abiertamente mientras pasaba las páginas de un catálogo de relojes suizos de edición limitada que verdaderamente merecía mi atención. Revisar balances de camiones y rutas de entrega me parecía una tarea sumamente ordinaria y aburrida, un accesorio molesto para mi refinado estilo de vida que solo restaba tiempo a mis verdaderas ocupaciones sociales. Aquel lugar olía a rutina, a burocracia pesada y a personas que no comprenden el valor de la distinción ni el buen gusto. Sin embargo, en medio de ese tedio insoportable, vislumbré una oportunidad perfecta para hacer justicia con lo único que realmente valía la pena en mi entorno. Vi la oportunidad perfecta para elevar a Cristiano, mi novio, un hombre que verdaderamente nació para las altas esferas y las miradas de admiración. Él tiene un porte aristocrático innegable, se ve espectacular en traje sastre de corte italiano y merece un puesto de alta dirección acorde a su presencia, no andar buscando empleo como un ciudadano común y corriente. Me resultaba doloroso ver cómo alguien con su nivel estético tenía que mezclarse en entrevistas de trabajo masivas con gente del montón. La solución estaba frente a mis ojos en ese mismo instante, dentro de las paredes de mi nueva propiedad corporativa. Decidí que la mejor manera de darle el lugar que le correspondía era limpiar la casa desde la cima. Para dárselo, solo tenía que deshacerme de la grasa innecesaria de la empresa y reestructurar el organigrama a favor de la excelencia. Comencé a revisar las planillas de los empleados con un profundo sentimiento de superioridad moral y estética. No podía entender cómo mi difunto exesposo había permitido que tantas personas grises y comunes poblaran las oficinas de un negocio familiar de tanto renombre. La empresa necesitaba urgentemente una purga visual y financiera que eliminara los sueldos inflados de aquellos que no aportaban nada a la imagen de la corporación. Firmar el despido de Saúl, el tipo gris del departamento de sistemas, fue un trámite gratificante que realicé con una sonrisa en el rostro. Ese muchacho siempre me pareció insignificante desde el primer día en que crucé las puertas de la oficina principal. Era de esa clase de personas que huelen a café barato de máquina, usan camisas arrugadas compradas en saldos y creen que mover datos en una pantalla los hace indispensables para el mundo. La arrogancia de los técnicos siempre me ha parecido un chiste de mal gusto que los empresarios de verdad no deberíamos tolerar. Cualquiera puede teclear números en un teclado de plástico si se le da el entrenamiento adecuado o si tiene la suficiente necesidad de pagar la renta. Saúl caminaba por los pasillos como si su pequeña labor informática tuviera un peso real en las finanzas globales de mi patrimonio heredado. Su presencia desentonaba por completo con las nuevas directrices de elegancia y sofisticación que yo planeaba implementar junto a mi refinado compañero. Consideré que su salida no solo era un ahorro económico brillante, sino un acto de caridad hacia la armonía visual de las instalaciones. Sin dudarlo un segundo más, ordené que prepararan la documentación necesaria para desvincularlo de manera inmediata y sin derecho a réplica. Cuando le entregué la carta de despido en mi despacho, esperé ver una escena de desesperación o al menos un atisbo de la sumisión que la servidumbre le debe a sus superiores. Sin embargo, el muchacho ni siquiera se dignó a suplicar por su puesto o a pedir una segunda oportunidad para conservar su miserable salario. Solo asintió con una soberbia insoportable que me revolvió el estómago por su absoluta falta de educación y respeto. Sin pronunciar una sola palabra de disculpa o agradecimiento, empacó sus pocas cosas en una mochila vieja y desgastada que daba lástima mirar. Se marchó de la oficina con la cabeza en alto, un gesto que consideré un claro reflejo de su resentimiento social hacia las clases más afortunadas. Su indiferencia me pareció un insulto directo a mi autoridad dinástica. Inmediatamente después de ver desaparecer su silueta ordinaria por el ascensor, instalé a Cristiano en esa oficina de alta dirección que tanto le pertenecía por derecho de imagen. El espacio parecía transformarse instantáneamente con la sola presencia de mi novio, quien se sentó detrás del gran escritorio con una gracia natural que ningún empleado común podría imitar jamás. Nos tomamos unos minutos para celebrar nuestro nuevo imperio administrativo, saboreando el éxito de haber colocado la estética por encima de la mediocridad operativa. El desastre ocurrió apenas unos instantes después, cuando mi refinado novio intentó ingresar al sistema informático para revisar las rutas de distribución y los despachos del día. La tecnología siempre ha sido un estorbo creado para complicar la vida de las personas de alto nivel que tenemos cosas más importantes en las que pensar. Una pantalla completamente negra con un cursor parpadeando en rojo solicitando una contraseña de administrador inaccesible apareció en el costoso monitor de la oficina. Cristiano presionó varias teclas con desesperación, pero el aparato se negaba rotundamente a mostrar los datos vitales que sostienen los contratos de la empresa. Mientras tanto,
El perfume importado costoso que yo usaba inundaba la oficina vacía, creando un contraste ridículo entre la fragancia del éxito y el bloqueo tecnológico absurdo. Mi novio comenzó a perder la compostura, quejándose de que el teclado no respondía y de que la interfaz parecía diseñada por un enemigo de la corporación. Me di cuenta de que el insignificante de Saúl había dejado un desastre técnico antes de marcharse con su mochila vieja. La incompetencia de las clases bajas siempre encuentra una forma de arruinar los planes más sofisticados. Decidida a no permitir que un contratiempo tan vulgar empañara el gran día de mi pareja, tomé las riendas de la situación con la firmeza que me caracteriza. Llamé a Saúl de inmediato a su teléfono personal para exigirle que viniera a entrenar a Cristiano y le entregara los accesos completos de la base de datos de nuestros clientes. Era lo mínimo que podía hacer un exempleado si quería mantener una recomendación limpia en su currículum de técnico de clase media. Escuché el tono de llamada con impaciencia, asqueada de tener que rebajarme a hablar nuevamente con alguien de su nivel social. Cuando finalmente contestó, usé mi tono más corporativo y autoritario para recordarle sus obligaciones morales con la empresa que le dio de comer durante años. Esperaba una disculpa inmediata por el inconveniente técnico que nos estaba causando. El muy malagradecido me respondió con una tranquilidad pasmosa que me pareció la mayor muestra de insolencia que he presenciado en mi vida. Con una voz pausada y libre de cualquier temor, me explicó que el programa de administración que usábamos a diario era de su total autoría y propiedad legal. Agregó de manera descarada que mi exmarido, en su tacañería habitual y falta de visión aristocrática, jamás quiso pagar la licencia corporativa del software para ahorrarse los impuestos correspondientes ante el fisco. Prefirió, según las palabras del técnico, pagarle a él un pequeño extra por fuera bajo el concepto de mantenimiento técnico mensual para mantener el sistema operando. Toda esta información me pareció una burda excusa inventada por un empleado resentido para intentar extorsionarnos en nuestro momento de gloria. La explicación continuó empeorando a medida que el tono de Saúl se volvía cada vez más distante y desapegado de la realidad corporativa. Me informó que, como ya no era empleado activo de la empresa de logística, su servidor privado se había desconectado automáticamente por falta de pago y mantenimiento. Debido a este corte, la base de datos central de los clientes simplemente dejó de estar vinculada a nosotros, convirtiendo nuestras computadoras en costosos pisapapeles de metal. Intenté interrumpirlo para recordarle que todo lo que se producía bajo el techo de mi empresa me pertenecía por derecho de herencia, pero el muchacho no mostró el menor respeto por la propiedad privada. Me colgó el teléfono en la cara antes de que pudiera terminar de proferir mis legítimas amenazas legales. Me quedé estupefacta sosteniendo el auricular, sintiendo como la sangre me hervía ante semejante desplante de un subordinado insignificante. Cristiano me miraba con fijeza, esperando una solución rápida que estuviera a la altura del puesto ejecutivo que le había otorgado con tanto amor. Es una absoluta injusticia que un empleado de bajo rango pretenda boicotear mi patrimonio dinástico por puro resentimiento social y envidia hacia nuestro estilo de vida. La mala fe de las personas comunes no conoce límites cuando ven que alguien con verdadera clase intenta tomar las riendas del éxito. La realidad es que el sistema operativo de mi negocio había sido secuestrado por la soberbia de un joven que prefiere ver el mundo arder antes que aceptar su lugar en la pirámide social. El ambiente en la gerencia principal se volvió sumamente tenso, empañando por completo la hermosa bienvenida que le había preparado a mi sofisticado novio. No podía creer que la burocracia y los tecnicismos legales de un empleado común pudieran interferir de esta manera tan grosera con los negocios de la alta sociedad. Cristiano se acomodó la corbata con frustración, recordándome que un director general no puede trabajar en un cubículo que carece de información básica para operar. Me propuse solucionar este capricho de Saúl recurriendo a mis influencias y al dinero que siempre soluciona los problemas de la servidumbre. El primer gran quiebre de mi administración había comenzado por culpa de la mezquindad de un técnico que se negó a aceptar que su única función era servir a los dueños del capital. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: ¿en serio pensaste que era una buena idea despedir al único programador que mantenía viva toda la infraestructura digital sin hacer una auditoría previa? Dejar el destino operativo de una empresa en manos de alguien solo porque se ve bien usando trajes italianos, sin saber si al menos puede abrir una hoja de Excel, es el nivel más alto de negligencia empresarial que he visto. Respuesta de la OP: las habilidades mecánicas y técnicas se pueden comprar por centavos en cualquier esquina de esta ciudad si uno sabe buscar bien. Lo que verdaderamente cierra los negocios de alto nivel y mantiene el prestigio corporativo son los contactos selectos, la clase intrínseca y la imponente presencia ejecutiva que mi novio Cristiano posee de forma natural. Usuario Anónimo 2 dice: básicamente destruiste el cerebro operativo del negocio familiar que te heredaron porque el ingeniero informático no combinaba con la estética visual de tu nueva oficina. Felicitaciones por priorizar el diseño de interiores y el catálogo de relojes lujosos por encima de la base de datos que pagaba los sueldos de todo tu personal. Respuesta de la OP: me resulta evidente que ustedes tienen una mentalidad limitada de simples empleados asalariados y por eso no logran comprender los grandes sacrificios de imagen que requiere la alta dirección.
Mantener el estatus visual es una prioridad fundamental para cualquier corporación que pretenda ser respetada en los círculos financieros más exclusivos del país. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el entorno corporativo se ha transformado en un lugar insoportablemente vulgar y ruidoso. El silencio elegante que solía caracterizar a la gerencia principal fue sepultado por el constante y estridente sonar de los teléfonos de todas las oficinas. La verdad es que resulta denigrante tener que escuchar las quejas ordinarias de personas que no saben controlar sus emociones ante un simple retraso administrativo. Mis secretarias no dan abasto y la histeria colectiva parece haber contagiado a todo el personal de planta. El ambiente se ha vuelto tan plebeyo que me cuesta trabajo concentrarme en mis verdaderas responsabilidades como dueña de este patrimonio familiar. Los clientes de toda la vida, que supuestamente pertenecen a empresas serias, están demostrando una falta total de educación al llamarme furiosos a mi línea directa. Se quejan de que sus entregas automáticas están completamente suspendidas y de que las facturas correspondientes no se están generando en el sistema informático. Es insólito que personas de negocios se alteren tanto por unos simples camiones que llegarán un poco más tarde de lo habitual. No entienden que los procesos de transición ejecutiva requieren paciencia y comprensión por parte de la clientela común. La falta de elegancia de esta gente para manejar los imprevistos comerciales es verdaderamente decepcionante y de muy mal gusto. Mi querido Cristiano está sufriendo un estrés que me parece una absoluta injusticia para alguien de su categoría social. Su cabello perfecto, que siempre luce impecable, ahora se ve desaliñado por culpa de las largas horas que pasa frente al monitor de la oficina principal. Se pasa el tiempo haciendo clics aleatorios en la pantalla bloqueada, intentando descifrar el entuerto que nos dejó el técnico anterior con tanta malicia. Me parte el corazón ver a un hombre de su porte aristocrático rebajarse a presionar botones sin obtener ningún resultado positivo para nuestro negocio. Él no debería estar lidiando con problemas mecánicos que corresponden a la servidumbre asalariada de esta compañía de logística. Ante la evidente incapacidad de mi novio para solucionar un asunto tan mundano, decidí ejercer mi autoridad legítima sobre el personal subalterno. Presioné a las secretarias y a todo el personal administrativo para que solucionaran este problema informático de manera inmediata bajo amenaza de rescindir sus contratos. Les recordé que su única función en esta empresa es resolver los problemas operativos para que los directores podamos concentrarnos en la alta estrategia comercial. Sin embargo, en lugar de ponerse a trabajar eficientemente, se miraron entre ellos con una incompetencia que me pareció una falta de respeto absoluta hacia mi persona. La pereza de los empleados de oficina siempre encuentra una excusa para no dar el 100%. Fue en ese momento cuando me salieron con la tontería de que Saúl controlaba absolutamente todo el sistema de forma externa desde su hogar. Me explicaron, con un tono de voz que pretendía justificar al antiguo técnico, que mi difunto exmarido ni siquiera había querido comprar un servidor físico para las instalaciones de la empresa. Es insólito el nivel de desorganización y de miseria administrativa que me dejaron mis antecesores en este puesto gerencial. No puedo comprender cómo un hombre de negocios prefirió depender de la infraestructura privada de un empleado común para ahorrarse unos cuantos billetes. Esta revelación solo confirmó mi teoría de que la gestión anterior carecía por completo de la visión de estatus que yo poseo. La necedad de los mandos medios me obligó a buscar soluciones prácticas que estuvieran al alcance de mi presupuesto corporativo actual. Para solucionar este capricho infantil de Saúl, publiqué un anuncio urgente en los portales de empleo para contratar a un técnico independiente de nivel medio. Estoy completamente segura de que cualquier muchacho necesitado de dinero y con deseos de superación puede romper ese código informático por una fracción de lo que cobraba el anterior. La gente de escasos recursos siempre está dispuesta a hacer el trabajo pesado si se les ofrece una oportunidad en una empresa de nuestro renombre. No hace falta un genio de la tecnología, sino alguien con la suficiente hambre para acatar órdenes de la alta dirección. Pasé la tarde revisando perfiles de aspirantes que carecían por completo de la distinción necesaria para pisar la oficina de la gerencia principal. Sin embargo, la necesidad nos obliga a interactuar temporalmente con este tipo de personajes ordinarios hasta que las aguas vuelvan a su cauce natural. Cristiano me sugirió que tuviéramos cuidado con la seguridad de la información, pero le aseguré que yo sé cómo manejar a este tipo de trabajadores temporales. La superioridad de nuestra posición social nos otorga una ventaja natural para negociar con aquellos que viven al día y necesitan el sustento diario. El anuncio recibió decenas de respuestas de jóvenes desesperados por obtener una entrevista de trabajo con nosotros. Mientras los postulantes enviaban sus hojas de vida, el caos en los pasillos de la empresa de logística seguiría aumentando de manera escandalosa. Los transportistas se quejaban en el patio de maniobras porque no tenían las hojas de ruta impresas para iniciar los recorridos interprovinciales. Me pareció una exageración absurda que hombres adultos se negaran a conducir solo porque les faltaba un papel con datos digitales. La falta de iniciativa de la clase trabajadora es el verdadero cáncer que detiene el crecimiento de los negocios familiares en este país. Si tuvieran un mínimo de lealtad hacia la marca, buscarían la forma de cumplir con sus obligaciones sin poner tantas trabas burocráticas.
Para mantener la calma en nuestro entorno íntimo y asegurarle a Cristiano que todo está bajo control estricto, decidí que merecíamos un descanso de tanta ordinariedad. Utilicé la tarjeta de crédito de la empresa para invitarlo a una cena lujosísima en el restaurante más caro y exclusivo de la ciudad. Un hombre de su nivel no puede alimentarse del estrés cotidiano que generan los problemas técnicos de una oficina mal administrada. El ambiente refinado de ese lugar, con su música suave y sus comensales distinguidos, era exactamente lo que necesitábamos para recuperar nuestra paz espiritual. Nos merecíamos ese momento de distinción en medio de la tormenta plebeya que nos rodeaba. Durante la velada, vi cómo el rostro de mi novio recuperaba su color natural y su porte aristocrático volvía a brillar bajo las luces tenues del salón. Brindamos con la champaña más costosa de la carta por el futuro brillante que construiremos juntos una vez que eliminemos estos pequeños obstáculos del camino. Le aseguré que la salida de Saúl era solo el primer paso para convertir esta aburrida empresa de camiones en un imperio de alta sociedad. Él me sonrió con esa devoción que solo los hombres de verdadera clase saben ofrecer a las cuales que comprenden su valor intrínseco. El dinero de la corporación está precisamente para financiar estos gastos de representación que mantienen la moral ejecutiva en lo más alto. No voy a permitir que los problemas insignificantes de la servidumbre y los caprichos de un técnico resentido arruinen nuestra paz familiar y nuestro estatus social. Si la gestión anterior operaba en la informalidad tecnológica, yo me encargaré de regularizar todo utilizando la mano de obra barata que abunda en el mercado laboral. Cristiano se merece dirigir una corporación que luzca impecable desde la recepción hasta los sistemas informáticos, y yo no escatimaré en esfuerzos estéticos para lograrlo. La cena sirvió para reafirmar nuestro pacto de elegancia frente a la adversidad que la gente común intenta imponernos con sus reclamos diarios. Regresamos a nuestro hogar con la certeza de que el día de mañana traerá consigo al técnico adecuado para someter el sistema rebelde de Saúl. La crisis operativa es solo una exageración de los clientes y de los empleados administrativos que no tienen la capacidad de trabajar bajo presión gerencial. El verdadero liderazgo consiste en mantener la cabeza fría y el vestuario impecable mientras los subordinados resuelven los detalles técnicos más mundanos. Estoy convencida de que la clase y la distinción siempre terminan por imponerse sobre la mediocridad de aquellos que dependen de un salario para existir. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: es evidente que tu exmarido operaba bajo una total ilegalidad fiscal y técnica para ahorrarse unos cuantos billetes. Saúl tiene todas las de ganar en los tribunales porque la infraestructura y los datos estaban alojados en un servidor de su propiedad privada, no en tus computadoras vacías. Respuesta de la OP: aquello no era ninguna ilegalidad, sino una estrategia sumamente inteligente de optimización fiscal que cualquier empresario de verdad comprende perfectamente. Saúl cometió un robo descarado al llevarse un sistema que se financiaba directamente con el flujo económico que generaba mi propia empresa familiar. Usuario anónimo 2 dice: es increíble que el nuevo flamante director de sistemas corporativos tenga que esperar a que contrates a un técnico independiente de rango medio porque él no sabe ni reiniciar el módem de la oficina. Tu novio aristocrático sirve muy bien para las fotos del catálogo, pero operativamente es un mueble costoso. Respuesta de la OP: la envidia que sienten hacia las personas afortunadas es un sentimiento destructivo que carcome sus mentes de empleados comunes. Cristiano posee un prestigioso título ejecutivo internacional de gran nivel, por lo tanto, no tiene ninguna necesidad de ensuciarse las manos manipulando cables o teclados polvorientos. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y debo admitir que la mala suerte parece perseguirme de una manera completamente injusta y desproporcionada. Los 3 técnicos independientes que traje con tanta consideración resultaron ser unos completos incompetentes que no saben absolutamente nada de su propio oficio. En lugar de resolver el problema del sistema de forma rápida y silenciosa, se dedicaron a poner excusas ridículas para ocultar su falta de capacidad profesional. Me cobraron las revisiones iniciales y pasaron horas mirando las pantallas sin avanzar un solo milímetro en la recuperación de los accesos de la empresa. La mediocridad de la juventud trabajadora actual es un obstáculo insoportable para cualquier administración de alto nivel. Estos supuestos expertos en informática me dijeron con total descaro que no hay absolutamente nada que hackear en las instalaciones de la compañía. Según su diagnóstico absurdo, las computadoras de la oficina están completamente vacías y carecen de cualquier base de datos local que se pueda recuperar. Me explicaron que todo el sistema operativo del negocio corría directamente en una nube privada que le pertenece legalmente a Saúl y a nadie más. Me pareció una explicación ridícula y perezosa, una clara muestra de que no querían esforzarse por ganarse el dinero que les estaba ofreciendo de mi propio bolsillo corporativo. Es inaceptable que pretendan hacerme creer que un simple empleado es el dueño de la operatividad de mi patrimonio familiar. Decidida a no dejarme pisotear por alguien de un nivel social tan inferior, tomé cartas en el asunto utilizando las herramientas legales que corresponden a mi estatus. Le ordené a un asistente de la gerencia que redactara una notificación formal muy severa dirigida al domicilio de Saúl de manera inmediata.
En el documento le exigíamos con firmeza que devuelva el acceso a nuestra información comercial bajo la seria amenaza de destruir su reputación en el mercado logístico local. Un trabajador común debe entender que meterse con los intereses de las familias fundadoras de empresas siempre trae consecuencias devastadoras para su futuro profesional. La ley debe proteger a los generadores de empleo frente a las insolencias de la clase trabajadora. Incluso, en un acto de extrema generosidad de mi parte que demuestra mi buen corazón aristocrático, decidí ofrecerle una salida digna a este muchacho rebelde. Le propuse un contrato externo por una tarifa básica mensual para que hiciera la transición del sistema de forma ordenada y sin resentimientos. Consideré que era una excelente oportunidad para que ganara unos billetes extra trabajando para personas de alta categoría social que saben valorar el orden. Esperaba que aceptara la oferta de inmediato, agradeciendo la oportunidad de limpiar su nombre y de colaborar nuevamente con nuestra prestigiosa empresa de logística. La benevolencia de los líderes a veces no es comprendida por aquellos que solo piensan en su propio beneficio económico. La respuesta de su abogado defensor fue una verdadera bofetada de mala educación y vulgaridad jurídica que me dejó completamente anonadada en mi propio escritorio. El representante legal adjuntó el registro oficial de la propiedad intelectual del software de administración a nombre exclusivo de Saúl. Además, incluyó de manera maliciosa las copias de los correos electrónicos antiguos donde mi difunto exmarido rechazaba explícitamente la compra de la licencia corporativa. El documento demostraba que la gestión anterior estaba perfectamente al tanto de las condiciones de uso de la plataforma informática. La falta de delicadeza de este abogado para presentar las pruebas me pareció un intento burdo de amedrentar a una mujer de mi posición social. Lo que más me dolió de este desagradable episodio fue constatar que Saúl ni siquiera se tomó la molestia de escribirme o llamarme él mismo para resolver la situación de manera caballerosa. Dejar todo en manos de un bufete de abogados de segunda categoría demuestra la cobardía intrínseca de las personas de su condición social cuando deben enfrentar a sus superiores. Se esconden detrás de tecnicismos legales porque carecen de los argumentos morales y de la educación necesaria para sostener una conversación de alto nivel ejecutivo. Su actitud distante es solo un reflejo de su incapacidad para lidiar con la alta sociedad de manera directa y transparente. El orgullo de los ignorantes siempre los lleva a tomar las decisiones más groseras y perjudiciales. Debido a este bloqueo informático persistente y a la necedad de los clientes corrientes, me encuentro actualmente en una posición financiera muy incómoda. El flujo de caja de la empresa de logística está cayendo drásticamente semana tras semana, afectando nuestra liquidez inmediata para los gastos más exclusivos. Las secretarias siguen quejándose por el retraso en los pagos de los proveedores menores, como si eso fuera una prioridad absoluta en este momento de reestructuración estética. No entienden que los baches económicos son normales cuando se está cambiando la imagen de una corporación hacia la excelencia ejecutiva. La falta de visión de futuro de los empleados de planta es verdaderamente lamentable para el desarrollo del negocio. Para evitar que mi querido Cristiano pierda la fe en este gran proyecto empresarial y decida marcharse de mi lado, supe que debía tomar una decisión ejecutiva de gran impacto visual. Un hombre de su porte aristocrático necesita estímulos materiales que estén a la altura de su dignidad y de su presencia en la alta dirección. No podía permitir que la crisis operativa causada por Saúl afectara la moral de mi pareja ni la confianza que tiene depositada en mis capacidades administrativas. Su bienestar emocional y su imagen pública son los pilares fundamentales que sostienen la reputación de nuestra unión ante los ojos del círculo social más selecto. Con esta firme convicción en mente, decidí financiarle un automóvil deportivo de última generación utilizando las últimas reservas económicas de la cuenta corporativa de la empresa. Fui personalmente al concesionario de lujo más importante para elegir un modelo que combinara a la perfección con sus trajes sastres de corte italiano. La adquisición de este vehículo de alta gama causó un revuelo absurdo entre el personal de contabilidad, quienes pretendían cuestionar el uso de los fondos de la compañía en un momento de baja productividad. Les recordé con severidad que las decisiones de inversión estética corresponden exclusivamente a la propiedad y no a los empleados asalariados. La imagen de éxito absoluto es vital para recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros y de los clientes más distinguidos del mercado logístico. Un director general que se desplaza en un automóvil deportivo transmite una sensación de solidez y poder económico que ninguna hoja de cálculo puede igualar jamás. El estatus visual es la mejor estrategia de mercadeo que existe en el mundo de los negocios de alto nivel, aunque los técnicos grises no tengan la capacidad mental para comprenderlo. Cristiano recibió el regalo con una sonrisa que justificó cada centavo invertido de las reservas financieras de mi patrimonio heredado. Su felicidad es la mejor garantía de que estamos caminando por el sendero correcto de la distinción social. El vehículo estacionado en la entrada de la corporación sirve como un faro de opulencia que contrasta con la ordinariez de los camiones de carga que llenan el patio trasero. Es una declaración de principios frente a las adversidades técnicas que la servidumbre pretende imponernos con su huelga silenciosa de sistemas informáticos. La crisis actual es solo un fenómeno temporal que superaremos con la prestancia y los contactos de alto nivel que mi novio posee en el ámbito internacional.
No voy a permitir que la mezquindad de un exempleado de sistemas afecte el estilo de vida que nos pertenece por derecho divino y herencia familiar. Cerramos el mes con una suntuosa reunión en la oficina gerencial, contemplando el nuevo automóvil desde el gran ventanal de cuero y cristal que domina el edificio. A pesar de las llamadas insistentes de los bancos y de los cobradores vulgares, la moral de nuestra dirección ejecutiva se mantiene intacta gracias a las decisiones estéticas que he tomado con tanta valentía. La veracidad de nuestro éxito no depende de los datos ocultos en una nube informática, sino de la clase innegable que proyectamos ante el mundo entero. Estoy convencida de que los técnicos terminarán por ceder ante el peso de nuestra indudable superioridad económica y social. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: deberías dejar a un lado tu orgullo ciego de una vez por todas y tragar un poco de realidad antes de que termines en la calle. Deja de gastar el poco dinero que te queda en lujos cosméticos absurdos, busca a Saúl en persona y tómate la molestia de pagar el precio real de la licencia de su software informático. Respuesta de la OP: jamás cometeré la bajeza de arrodillarme ante un exempleado muerto de hambre que solo busca extorsionarme con tecnicismos digitales de segunda categoría. Las jerarquías sociales tradicionales se respetan en este mundo empresarial y no pienso romper las reglas de mi estirpe por un capricho técnico. Usuario anónimo 2 dice: esta historia tiene que ser completamente falsa porque nadie en su sano juicio compraría un coche deportivo de lujo en medio de una crisis operativa masiva. Estás perdiendo a tus principales clientes logísticos y decides vaciar la cuenta corporativa para mantener una moral cosmética insostenible. Respuesta de la OP: la gente de clase baja nunca logrará comprender que el estatus visual es una inversión estratégica sumamente sofisticada que abre las puertas del mundo financiero. Comprar ese vehículo mantiene la reputación de nuestra empresa intacta ante los ojos de los verdaderos inversionistas que valoran la opulencia y el éxito. Actualización 3. Ha pasado un trimestre desde la última actualización y el mundo parece haberse vuelto completamente loco y carente de toda lógica tradicional. La parálisis operativa de la empresa de logística se volvió absolutamente insostenible debido a la persistente falta de un sistema informático adecuado para el despacho de mercancías. Lo que comenzó como un pequeño inconveniente técnico escaló de manera desproporcionada por culpa de la negligencia del personal administrativo que no supo improvisar soluciones manuales eficientes. Perdimos la paciencia de los mercados y la situación financiera se tornó de un color sumamente oscuro que afectó mi tranquilidad cotidiana. La falta de apoyo de las instituciones comerciales hacia los propietarios legítimos es una injusticia que clama al cielo. Lo peor de toda esta casualidad tan cruel y ensañada con mi patrimonio es que nuestros 4 clientes más grandes cancelaron definitivamente sus contratos comerciales con nosotros. Estas corporaciones, que durante años mantuvieron una relación cordial con mi difunto exmarido, demostraron una falta total de lealtad institucional al abandonarnos en el momento más crítico de la reestructuración. Justificaron su salida aduciendo los constantes retrasos informáticos y la imposibilidad de rastrear sus cargamentos en tiempo real a través de una plataforma digital. Es indignante que prefieran la frialdad de una pantalla antes que el trato distinguido y de alta alcurnia que siempre les ofrecimos en nuestras oficinas principales. La falta de caballerosidad en los negocios modernos es un síntoma de la decadencia cultural de nuestra época. Consumida por la curiosidad y la sospecha de una traición corporativa, decidí investigar personalmente a dónde se estaban marchando estos importantes flujos de capital logístico. Descubrí con asombro que todos ellos se habían mudado en masa con una nueva empresa tecnológica emergente que acababa de inaugurar sus oficinas centrales. El lugar elegido para este despliegue comercial era el distrito financiero más exclusivo y costoso de la ciudad, un sitio reservado tradicionalmente para las firmas multinacionales de gran renombre. Me pareció un atrevimiento insoportable que una compañía nueva pretendiera competir con el legado histórico de mi empresa familiar en una zona de tanta distinción social. Decidí vestirme con mis mejores prendas de diseñador para realizar una visita de inspección que pusiera las cosas en su debido lugar. Al llegar al imponente rascacielos de cristal y acero, la realidad me propinó un impacto que todavía me cuesta trabajo procesar de manera racional. Descubrí que la compañía en cuestión es una startup multimillonaria financiada por un poderoso fondo de inversión extranjero de procedencia asiática y europea. La infraestructura tecnológica del edificio era simplemente apabullante, llena de pantallas interactivas y jóvenes ejecutivos que se desplazaban con una seguridad insoportable por los pasillos de mármol. Lo más espantoso de este descubrimiento fue enterarme de que el dueño absoluto y fundador de semejante imperio no era otro que Saúl, el mismo muchacho gris de sistemas que yo había despedido con total justicia meses atrás. Resulta que el técnico insignificante utilizó su propio programa informático, el mismo software que corría nuestro negocio familiar, para lanzar una plataforma masiva de gestión logística a nivel internacional. El fondo extranjero vio potencial en su desarrollo digital y le otorgó un capital ilimitado para destruir a la competencia tradicional a través de la automatización completa de los procesos de distribución. Toda esta situación me pareció una jugada sucia y una muestra evidente de la ambición desmedida que caracteriza a las clases bajas cuando logran acceder al dinero ajeno.
Usar el conocimiento adquirido bajo mi techo corporativo para levantar un imperio competidor es un acto de una bajeza moral sin precedentes históricos. Consumida por una rabia legítima que nubló por completo mi habitual compostura aristocrática, me presenté en el vestíbulo principal de su edificio corporativo para exigir una explicación inmediata. Quería reclamarle cara a cara por haberme robado mis clientes históricos utilizando un software que debió pertenecer a mi herencia familiar por derecho de uso continuo. Sin embargo, la seguridad privada del lugar, compuesta por hombres corpulentos con uniformes impecables, ni siquiera me dejó pasar de los torniquetes de acceso por no contar con una cita previa registrada en su sistema digital. Intenté explicarles quién era yo y el estatus social que representaba en la ciudad, pero estos empleados demostraron una falta total de respeto hacia las familias tradicionales de la región. En medio de mi discusión con el personal de recepción, pude divisar a Saúl a lo lejos, cruzando el gran vestíbulo de cristal rodeado de una comitiva de ejecutivos extranjeros importantes. Vestía un traje sastre sumamente costoso que parecía confeccionado a medida por los mejores sastres de la capital, un cambio estético que me pareció una burda imitación de la verdadera elegancia aristocrática. Caminaba con una seguridad y una prestancia que jamás mostró cuando trabajaba bajo mis órdenes en la empresa de logística familiar. Verlo recibir las reverencias y las atenciones de personas de negocios internacionales me causó una humillación tan profunda que sentí la necesidad física de abandonar el lugar de manera inmediata. Al regresar a mi oficina de la gerencia principal, completamente destrozada por la humillación de ser tratada como una perfecta desconocida en el distrito financiero, esperaba encontrar el consuelo de mi querido Cristiano. Necesitaba que su porte aristocrático y sus palabras de afecto me devolvieran la seguridad que el técnico millonario me había arrebatado en sus rascacielos de cristal. Sin embargo, al abrir la puerta de madera fina de su despacho ejecutivo, me encontré con una escena que terminó por quebrar las pocas fuerzas que me quedaban en el cuerpo. Mi novio estaba guardando apresuradamente todas sus lociones importadas y sus pertenencias personales dentro de una elegante maleta de viaje de cuero fino. Me miró fijamente a los ojos sin un solo atisbo de la devoción y el romanticismo que solía profesarme durante nuestras cenas lujosísimas en los restaurantes más caros del centro. Con una frialdad pasmosa que me heló la sangre, me dijo de forma muy directa que él no podía seguir ligando su futuro profesional y social al de una mujer que se encuentra en la quiebra financiera absoluta. Afirmó que un hombre de su categoría necesita estar rodeado de éxito y opulencia para no marchitar su presencia ante los círculos más selectos de la alta sociedad internacional. Escuchar esas palabras de la persona por la que sacrifiqué la estabilidad de mi propia corporación fue un golpe devastador para mi orgullo herido. La crueldad de su discurso alcanzó niveles insoportables cuando agregó detalles sobre el automóvil deportivo de lujo que yo había financiado con las últimas reservas de la cuenta corporativa. Me recordó, con una sonrisa cínica que desfiguró su porte aristocrático, que como registramos el vehículo a su nombre personal por cuestiones de imagen ejecutiva, se lo llevaría de manera definitiva. Lo consideraba una justa compensación económica por el tiempo perdido intentando levantar una empresa de logística que resultó ser un fracaso administrativo por mi supuesta falta de visión técnica. Se despidió dándose la vuelta con la misma gracia elegante con la que entró, dejándome sola en medio del despacho vacío y silencioso. Mi plan perfecto para sostener nuestro romance de alta alcurnia y mi estatus social preferente utilizando el trabajo acumulado de los empleados terminó por desmoronarse por completo. Toda la culpa de este colapso recae única y exclusivamente sobre la ambición desmedida y la falta de escrúpulos de Saúl, quien planificó esta startup para destruir mi patrimonio dinástico. Si el técnico informático se hubiera limitado a cumplir con sus funciones ordinarias en su cubículo arrugado, mi novio seguiría vistiendo sus trajes sastres detrás del gran escritorio de cuero. La maldad de los subordinados que ascienden de manera milagrosa siempre termina por desestabilizar la armonía del orden social preestablecido de las familias fundadoras. Me quedé sentada en el suelo de la gerencia principal, escuchando el rugido del motor del automóvil deportivo alejándose por la avenida principal de la ciudad. Las paredes de la empresa de logística, que antes me parecían un accesorio aburrido de mi estilo de vida, ahora se sentían como una prisión de cemento vacía y llena de deudas impagables. No podía entender cómo la vida había permitido que un joven de clase baja se convirtiera en un magnate de la tecnología mientras yo lo perdía todo en un abrir y cerrar de ojos. La injusticia de este trimestre quedará grabada en mi memoria como el momento en que la servidumbre se apoderó de las riendas del destino comercial de nuestra distinguida familia. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: es verdaderamente hilarante ver el contraste de tu situación actual frente a la realidad del mercado logístico. El empleado insignificante que tanto despreciabas ahora es un magnate multimillonario de la tecnología, mientras que tu novio de porte aristocrático te abandonó en cuanto se terminó el dinero de la cuenta corriente. Respuesta de la OP. Ese tipo de cristiano resultó ser un completo vividor barato y un traidor de la peor calaña moral que se aprovechó de mi generosidad corporativa. Sin embargo, el verdadero culpable de toda mi desgracia familiar sigue siendo Saúl por haber actuado con tanta frialdad y malicia digital en contra de nuestra propiedad. Usuario Anónimo 2 dice:
Verdaderamente es una parodia cinematográfica ver a la heredera descalza intentando dar órdenes histéricas en un edificio corporativo ajeno del distrito financiero. En ese lugar ya nadie conoce tu apellido tradicional ni te debe ningún tipo de respeto o sumisión laboral. Respuesta de la OP. Me causa una profunda lástima constatar que los valores tradicionales de nuestra sociedad y el debido respeto a las familias fundadoras de empresas se hayan perdido por completo en este siglo de tecnologías ordinarias. La falta de educación de las nuevas generaciones terminará por destruir la armonía del comercio local. Actualización 4. Ha pasado un año desde la última actualización y mi realidad social ha sufrido una transformación tan radical que a veces dudo de mi propia existencia terrenal. La empresa de logística entró en una liquidación judicial forzosa que los tribunales de la ciudad ejecutaron de manera despiadada y sin contemplaciones hacia mi linaje familiar. Tuve que vender mi hermosa residencia heredada, el palacio que albergó a generaciones de mi distinguida estirpe, para cubrir las inmensas demandas laborales interpuestas por los empleados administrativos en huelga. Prácticamente todas mis joyas de diseñador y mis valiosos relojes de colección fueron subastados públicamente para saldar las deudas acumuladas con los proveedores vulgares que no tuvieron la decencia de esperar un tiempo prudencial. La caída económica ha sido absoluta, arrastrándome hacia el fondo de una sociedad que antes miraba desde la cima del desdén aristocrático. Actualmente me veo obligada a vivir en un departamento minúsculo y extremadamente húmedo situado en un barrio periférico que solía causarme un profundo desprecio cuando transitaba por la ciudad. Es un sitio gris que huele a encierro constante, a humedad en las paredes viejas y a la comida barata que preparan los vecinos en sus cocinas comunitarias. Los pasillos de este edificio son estrechos y ruidosos, llenos de personas comunes que visten ropas arrugadas y caminan con la pesadumbre de quienes viven al día sin conocer el verdadero refinamiento social. Tener que compartir el transporte público y las aceras rotas con la servidumbre de la ciudad es una tortura cotidiana que quebranta mi espíritu aristocrático hora tras hora. Mi entorno ya no refleja la opulencia de mis años de gloria, sino la decadencia material más absoluta. Mi tocador de belleza, que antes exhibía con orgullo una colección de fragancias exclusivas importadas de las casas de moda más prestigiosas de Europa, hoy da lástima mirarlo de cerca. Ya no quedan frascos de cristal cortado ni esencias refinadas que inunden mis mañanas con el aroma del éxito corporativo y de la distinción social. En su lugar, ahora solo hay réplicas baratas y de dudosa procedencia que compro con vergüenza en el supermercado de la esquina para intentar mantener una fachada de aseo personal. El olor a alcohol de estas imitaciones vulgares me recuerda constantemente la pérdida de mi estatus y la crudeza de la pobreza que se ha instalado en mi vida diaria. Es un recordatorio diario de la distancia inmensa que me separa del mundo de lujo al que pertenecía por derecho de nacimiento. Hace unos pocos días, mientras navegaba con amargura en las redes sociales desde un teléfono celular obsoleto, la pantalla me mostró una imagen que terminó por destrozar los restos de mi dañado corazón. Vi una publicación donde Cristiano, mi antiguo novio de porte aristocrático, aparece sonriente saliendo con una modelo mucho más joven que yo en un evento benéfico de gran gala. Ambos lucían impecables, asistiendo a celebraciones exclusivas de la alta sociedad y posando para los fotógrafos de los medios de comunicación más importantes del país. Lo que verdaderamente me causó un ataque de histeria contenida fue notar que conducían alegremente el mismo automóvil deportivo de lujo que yo pagué con las últimas fuerzas financieras de mi patrimonio heredado. Verlo disfrutar de los frutos de mi sacrificio junto a otra mujer es una muestra de la ingratitud humana en su máxima expresión. Saúl, por su parte, completó su ascenso milagroso apareciendo esta misma semana en la portada de una revista de negocios de circulación internacional sumamente importante. El titular de la publicación lo consagraba de manera rimbombante como el empresario tecnológico del año, destacando la genialidad de su plataforma informática para revolucionar el mercado de la logística global. En la fotografía principal se le ve posando con una seguridad impecable en su oficina del piso más alto del distrito financiero, vistiendo trajes de diseñador que superan el valor de todo lo que poseo actualmente. Ver el triunfo absoluto del joven gris que solía oler a café barato de máquina me produce una mezcla de rabia, humillación y un vacío existencial insoportable en el pecho. Su éxito es el monumento más grande a la destrucción de mi antigua posición social predominante. Me quedo completamente sola en la pequeña cocina del departamento por las noches, contemplando fijamente mis manos gastadas por las tareas domésticas que ahora debo realizar yo misma sin ayuda de la servidumbre. El silencio de la madrugada solo es interrumpido por el sonido de las goteras y el ruido de los automóviles ordinarios que transitan por la calle periférica exterior. En esos momentos de oscuridad total, siento un terror absoluto e incontrolable de despertar la mañana siguiente y descubrir que ya no tengo el dinero suficiente para pagar la renta mensual de este miserable cubículo húmedo. La posibilidad de quedar en la calle y ser expulsada de este último refugio de clase baja me genera una ansiedad constante que no me deja conciliar el sueño de manera pacífica. Me da tanta vergüenza admitirlo ante mí misma y ante el mundo que antes me idolatraba por mi estatus, pero desearía con toda mi alma desbocada no haber firmado jamás aquella carta de despido involuntaria.
Si tan solo hubiera sido un poco más inteligente y menos impulsiva en el manejo de las relaciones laborales con el personal técnico de la empresa de logística familiar. Si hubiera tenido la astucia empresarial de pagarle a Saúl la tarifa completa que pedía por la licencia corporativa del software de administración para mantener el negocio a flote. O si simplemente hubiera bajado la cabeza con humildad a tiempo para negociar un acuerdo razonable antes de que la nube privada fuera desconectada definitivamente de nuestras computadoras de oficina. Hoy seguiría viviendo en mi hermoso palacio residencial, rodeada de mis joyas finas, mis perfumes importados y el respeto reverencial de toda la comunidad empresarial de la ciudad. Estaría disfrutando del estatus social que tanto me costó mantener y de la compañía de un novio elegante que lucía espectacular detrás del escritorio de cuero de la gerencia general. Mi ceguera ante la importancia real de los trabajadores informáticos me costó todo lo que valoraba en esta vida mundana, dejándome despojada de mi armadura de opulencia aristocrática. Fui una tonta soberbia al pensar que el dinero de las reservas y el estatus heredado me pertenecían por un derecho divino inalterable que nadie podía cuestionar desde abajo. Ahora tengo un miedo profundo y visceral de pasar el resto de mis días terrenales sumida en esta terrible pobreza extrema que tanto desprecié y de la cual me burlé durante mis años de opulencia corporativa. Observo a las personas del barrio y me horroriza la idea de convertirme permanentemente en una de ellas, perdiendo los últimos vestigios del refinamiento social que alguna vez me caracterizó ante la alta sociedad. El castigo de mi administración clasista se ha ensañado de una manera devastadora con mis aspiraciones de grandeza y distinción familiar. No hay redención posible para una heredera descalza que debe contar las monedas para comprar la réplica de perfume del supermercado local. La realidad de mis días actuales transcurre entre el lamento silencioso y la humillación constante de ver a mis antiguos subordinados triunfar en las grandes ligas del comercio internacional del distrito financiero. Limpiar el piso de linóleo de mi pequeño departamento me recuerda la distancia sideral que ahora me separa del mármol pulido de las oficinas de la startup de Saúl. Siento que el castigo impuesto por mi mala cabeza ha sido desproporcionado, un exceso de la fortuna que decidió premiar al técnico informático y castigar la tradición de mi apellido aristocrático. Sin embargo, no puedo cambiar los hechos consumados de la liquidación judicial forzosa que destruyó mi imperio logístico heredado. Mis pensamientos vuelven una y otra vez a aquella tarde calurosa en la gerencia principal, cuando miraba el catálogo de relojes suizos de edición limitada con total indiferencia hacia el futuro del sistema informático de la empresa. Me arrepiento con lágrimas cobardes corriendo por mis mejillas gastadas de haber priorizado la estética de un traje sastre sobre el cerebro operativo que mantenía vivos los contratos de nuestros clientes principales. La vanidad de mantener a Cristiano en un puesto ejecutivo de alta dirección fue el veneno que carcomió los cimientos de mi estabilidad financiera y familiar. El precio de mi soberbia clasista ha sido cobrado hasta el último centavo por las leyes implacables del mercado moderno y de la justicia laboral. Me acuesto en mi cama desvencijada con el eco del rugido del motor deportivo resonando en mi mente como una burla perpetua de mi antigua generosidad mal encaminada. El futuro se presenta ante mis ojos como un desierto de privaciones y de ordinariez del cual no encuentro una salida elegante ni un salvavidas institucional que me rescate de la periferia urbana. Solo me queda el amargo recuerdo de la gloria pasada y el miedo constante de perder la poca dignidad material que me queda en este rincón húmedo de la ciudad. Fui la arquitecta de mi propio destierro social y ahora debo consumir mis días en la miseria que alguna vez consideré el castigo exclusivo de la servidumbre ineficiente.